estamos hablando y conversando sobre Cumbres Borrascosas. Es un clásico de Emily Bronte de 1847. Así que primero hablemos sobre Emily Bronte, para que la conozcas un poco. Bueno, Nació en 1818 en Yorkshire, Inglaterra. Y fue la quinta de 6 hermanos. Las 3 escritoras eran Bronte, pero fueron como las que más años vivieron, lastimosamente. Los otros fallecieron muy jóvenes. ¿en qué año, perdón? Nació en 1818. Ya. Ella creció como en soledad y le gustaba mucho vivir como en los páramos desolados y era como una persona muy introvertida. Incluso ella la querían como, a veces por circunstancias de la vida, tenía que irse a otra parte, no sé, a un internado, y ella no podía de la pena, porque extrañaba su casa y sus árboles, su páramo. Ella no podía salir de su casa porque si no se deprimía y se enfermaba. Esos como grandes rasgos de su vida. Y Cumbres Borrascosas se publicó en 1847. O sea, los 29 años. Sí, a los 29. Y ella murió a los 30. Sí, un año nomás. Bueno, pero la obra se publicó bajo el seudónimo masculino Ellis Bell. ¿Cómo? Se publicó bajo el seudónimo masculino Ellis Bell, porque en esa época las mujeres no estaba bien visto que publicaran, entonces, por eso. Y la obra, cuando la publicaron, fue como recibida con desconcierto, o sea, la criticaron demasiado. Fue como que su intensidad emocional, sus personajes salvajes y la atmósfera oscura rompían con lo romántico de la época. ¿Sabes? Como que no era lo ideal en ese entonces. Incluso se decía como que esa persona que había escrito ese libro, Ellis Bell, era una persona que no tenía como pasión por la vida, que tenía problemas en la vida, una persona amargada, como que no se asociaba con la persona que era ella. Pero quiero hablar de la obra primero antes, para que sepamos de qué va. ¿Por qué tanta crítica? Mm. Pero la obra que hoy en día se lee es esa. O algún cambio en el. No, esa es tal cual la obra original. Pero antes hubo como otra edición que se suavizó, que lo editó su hermana, Charlotte Bronte, para que fuera más aceptada, porque ella quería que su hermana tuviera éxito. Pero entonces ella lo editó para que pudieran llegar a más lectores. Y esta original, la obra original, hace poco realmente fue aceptada. No sé en qué año, si en qué año fue como ahora aceptada la original, nuestro buscador. Buscando. Así que ahí voy a contarte la historia. Es un resumen lo más conciso que pude para, para que te ambientes bien en la historia. Así que bueno. Lo otro curioso fue como que. ¿Tiene la respuesta? No. Lo otro curioso fue que ella nunca. Eso es como una obra muy, muy romántica. En algunos aspectos, después vamos a ver. Como muy pasional. Y ella no alcanzó a conocer esa pasión, esa como amor tan pasional porque ella murió a los 30. Entonces no fue como que su obra fue basada en sentimientos de que ya haya vivido con alguien. ¿Entiendes? Eso fue como algo también que sorprende, porque uno pensaría que sentimientos tan fuertes de esa obra ella los experimentó. Pero no fue así. Y bueno, creo que no mencioné que murió, fue de tuberculosis a los 30. Mucha gente. Muy de todos colores. Bueno, entonces el resumen, al adentrarte en la historia. La historia empieza con Lockwood. Aquí lo que sí es muy importante es que está como escrita como estas muñecas rusas, que no me acuerdo cómo se llaman, que van de, que van de grande a pequeñita y abres y siempre sale otra y otra y otra. Como, no me acuerdo cómo se llama. Sí,
Ese es como el modelo de... Las matryoshka. Eso. Así fue como el modelo de su escritura, como de sus narradores. El primer narrador es Lockwood. Así que la historia empieza con Lockwood, quien es el nuevo arrendatario de Heathcliff. Lo que sí también te dice como un árbol genealógico, porque es bastante complejo. Ya, entonces él va a ser el nuevo arrendatario de Heathcliff y a Lockwood le llama mucho la atención lo desagradable que son esta familia. La familia de Catherine Linton, Heathcliff y Hareton. Hareton, se pronuncia Hareton. Pero, ¿cómo que le desagrada? Sí, porque desde el inicio de su llegada no les importaba darle la más mínima ayuda. Era como que te trataban mal, como no te queremos aquí, que los perros te muerdan si quieren. Entonces a él le llamó mucho la atención eso porque, según él, Lockwood también era como desagradable, se considera desagradable, pero no creo que realmente fuera desagradable. Entonces, aún así, con ganas de socializar, aunque lo hayan tratado mal, él volvió a la casa de Heathcliff. Y incluso en ese día deja que los perros le muerdan. Entonces, incluso tampoco como que le sirven té. Katy le dice como, ¿te invitaron a tomar el té? No, bueno, no te doy té. Así como muy pesada. No te voy a dar té. En esos tiempos se arrendaba como el cuarto. No, él fue a arrendar la granja de los tordos, que está como a millas de distancia. Porque tenía esas dos propiedades, donde vivían ellos y otra. Entonces quería arrendar la otra para sacar ahí como dinero. Em, ya, entonces empieza como a hacer un clima horrible afuera. Así, hay como mucho frío, nieve, de todo. Y él no se quiere ir a su casa porque sabe que si se va, no se sabe el camino, se va a perder, le puede pasar cualquier cosa. Entonces él intenta como está esperando que lo inviten a quedarse la noche. Y no, como que no, lo echaban a la calle. Como, no, pero vete, no, pero llega. Y no lo querían hospedar en la casa. Y ya así como tanto show en Lockwood esperando que lo aceptaran en la casa, que la sirvienta como que le dice, ya, bueno, ven, yo te doy una habitación acá para que duermas y mañana se va. Aquí nos levantamos a las 4 de la mañana, así como a las 4 de la mañana se va. Y él dice, bueno, y se queda ahí en una habitación y a él le empieza a llamar la atención como, bueno, todo esto obviamente ambientado así como con lluvia, truenos, muy borrascoso. Empieza a llamar la atención El libro es como todo esto es en una cumbre. ¿sí? O sea, la casa principal se llama Cumbres Borrascosas y efectivamente queda como en una cumbre. La casa se llama así. Sí, Cumbres Borras. La casa se llama así, Cumbres. Ya, entonces está así como que le llama la atención un mueble con libros encima y que está todo rayado. Entonces él empieza como a chismosear ahí los libros, que no tiene nada más que hacer. Y empieza a revisar los libros y la fecha, le llama la atención que la fecha es muy antigua y está escrito por Catalina. Entonces, sabe que esa Catalina no es la misma Catalina que está actualmente, porque la fecha no coincide. Si la Catalina actual tiene como 17 años, por ahí. Entonces, él llama como, empieza a leer lo que dice ahí, que es un poco como relatos de la vida de Catalina, y aparece un fantasma ahí. Empieza a tocarle la puerta y a gritarle como, déjame entrar, o como que se lo quiere llevar. Y ahí Lockwood pues obviamente grita porque se asusta. Y Heathcliff, el dueño, como que se da cuenta que está ahí y lo saca del cuarto y, y como que lo saca del cuarto y Heathcliff empieza a gritarle a la ventana como vuelve mi amor, vuelve, llévame a mí, como que empieza así como a hablar con ella. Y ya ahí como que Lockwood no puede dormir más. Ni siquiera durmió, no pudo lograr dormir. Y ya eran como las 4 de la mañana, así que se quedó despierto por ahí. Y ya, logran llegar a su casa. Cuando llega a su casa, ya en Los Tordos, ahí conocí a Nelly. Y Nelly es como la sirvienta, que viene incluida con la casa, porque no tuvo oportunidad, dijeron, como ya viene incluida en la casa. Y En muchos lugares era así, es así. te ¿En una película, en serio?
que son de esos años, siempre como que la sirvienta ya venía en la casa, como todo, que trabajaban para la casa, están incluidas en eso. Ya, ellos ya han visto la vida de todas las familias. Conocen todos los secretos. ¿Ves? Y ahora va a contar todos los secretos de la familia. Entonces él como que Lockwood coge como enfermedad, obviamente, porque se expuso al frío, igual. Entonces él está ahí como con ella y le dice que le cuente la historia. Dice como, qué curiosa familia. Si me puedes contar un poco como, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan pesados? Entonces ahora es Nelly quien narra la historia de la familia, de lo que ella vivió, obviamente. Así que todo lo que sabemos es lo que ella vio. Entonces, cuenta Catalina, ahora Catalina 1. Catalina y Hedley, pues son hijos de los, tengo que ver el árbol genealógico, de los Ayrshire. Esos son como los dueños de la casa, Ayrshire. Pero esa Catalina 1 la que está al lado. Sí, Ya. ahora spoiler. No, pero sí. Catalina Ayrshire y Hedley Ayrshire. Entonces ellos viven como una infancia un poco tormentosa, sobre todo porque está su padre, que igual tampoco es que sea tan padre normal. Y José es un personaje que también es como de la casa y es como muy religioso y como que siempre estaba diciendo, vieron, por el diablo pasa esto, como muy religioso y obliga a los niños a leer la Biblia y así, como muy pesado también con eso. Entonces un día el papá sale de viaje, el papá de ellos dos, y regresa con un niño, como de 4, 5 años. Y dicen como, ay, lo he encontrado ahí, el pobre tenía frío y me lo traje. Así tal cual, como que, y lo llaman, los protagonistas lo llaman como moreno, gitano, así, como que aún, según lo que hemos hablado en el book club, como que en esa época gitano se refería como a forastero. No sabemos si realmente era gitano o era forastero, pero que sí era como que lo veían en menos. Entonces, Heathcliff, el niño, lo bautizan como Heathcliff, a ese niño forastero. Sí se va entendiendo porque qué, estoy muy enredoso. Ese gente es de el dueño de la casa. Sí, Ya. pero ahí está el niño. Entonces, él soportaba como todo lo que Heathcliff le hacía. Heathcliff y Catalina son los dos hijos de este señor que adoptó a Heathcliff. Ahí ya hay otro. No, el papá que tiene a Catalina y a Heathcliff y ahora a Henley. Henley. O sea, Heathcliff y Henley. Y ya entonces como que los dos acosaban mucho a Heathcliff. Le caía como que obviamente. Mejor al gitano. Pero su nombre es Heathcliff. Igual Henley después va a dejar de aparecer tan protagonista, así que. Bueno, Catalina y Heathcliff le hacían mucho daño a Heathcliff. Porque se volvió favorito de su padre. Como que su padre amaba más a este forastero que a sus dos hijos. Entonces obviamente los dos hijos le tenían envidia. Bueno, la cosa es que unos añitos después, Catalina, o no sé qué lo di, Catalina se hace amiga de Heathcliff. A ella se vuelven como muy amigos. Igual son como, se llevan bien porque son como salvajes. Haz de cuenta como que son pesados los dos. Hacen rabietas. Y bueno, se la pasan jugando juntos en el barro, así. Y ella llega a quererlo tanto que incluso ella dice que preferiría sufrir antes que a Heathcliff. Antes de que le peguen a él, mejor pégame a mí, decía Catalina. Él le decía Katy, ya, así que lo voy a decir ahora, Katy. Ya. O mejor Catalina. Catalina 1. Y la cosa es que un día X ya tenían como aproximadamente 7 u 8 años, más o menos 8. Se están ahí por ahí caminando y van cerca a la granja de los tordos. Y un perro la muerde a la niña. Entonces los dueños de esa casa salen, que son los Linton. Los Linton viven en la granja de los tordos.
Entonces salen ya y le dicen como, no, entrémosla porque está lastimada. Y tú como gitano, vete. Me lo echan de ahí. Entonces, Catalina pasa un tiempo allá en esa casa mientras se recupera de su pierna. En la casa de los ¿Un Linton. tiempo cuánto? Un tiempo son meses. En esa época antes, el padre de Catalina era como, bueno, pues la están curando, la están cuidando. Incluso le enseñaron como a ser más señorita. ¿Ves? Acá y cuando volvió a la casa de nuevo, volvió a ser hecha una señorita como con vestido y limpiecita y así. Entonces ahí Heathcliff se siente como intimidado. Dice como, no, ya no es la misma Katy, ya no es la misma Catalina. Y se vuelve más ensimismado, como que más salvaje, que no se baña, no come, así como estilo de rabieta. Entonces ahí durante pasa así un tiempo y unos añitos después, Edgar Linton, Ya. en los Linton estaba el señor y la señora Linton, tenían 2 hijos, Isabella Linton y Edgar Linton, ¿ya? Y Edgar Linton empieza a cortejar a Catalina, empieza a ir a visitarla a escondidas, porque su padre no quiere que su padre se entere. Eso, lo tienen a escondidas. Obviamente Nelly sabe todo esto porque Nelly está ahí como que no los va a dejar solos. Ella está ahí siempre ahí mirando qué sucede. Em, entonces, uno de esos días que Nelly está por ahí en la cocina. Nelly es la sirvienta. Sí, así le dicen de cariño Nelly, se llama Helen, pero le dicen Nelly. Catalina quiere estar sola con Edgar y ella le dice a Nelly como, ¿por qué no te vas? ¿Entiendes? No te necesitamos. Y como Nelly no se quiere ir porque igual como que obviamente es responsabilidad de ella, Catalina la coge y la pellizca porque era así, era agresiva también. Entonces la pellizca y Nelly se queja y le dice, ¿pero por qué me pellizcas? Y Edgar como que no se lo cree. Y ella le dice, sí, mira dónde me ha pellizcado, le muestra. Y ahí Catalina entra como en ataque de pánico y le empieza a decir, no, yo no he sido. Y Edgar se quiere ir. Entonces como, no, eres muy agresiva. Y Catalina le pega una cachetada a Edgar, así como, cállate. Pero después se pone a llorar y se arrepiente. Y Edgar se va y Nelly le dice como, sí, váyase, ella no vale la pena. Mírala como es, ella es un monstruo, mírenla. Y él llega y se va y da unos pasos y se devuelve. Y ya no. Nelly es como muy chistosa. Es como no puede ser. Yo lo advertí y aún vuelven. Tan. Y Edgar le propone matrimonio. A pesar de que lo acaba de pegar. Son cosas muy cuestionables aquí. Ya, entonces, Catalina le cuenta como a Nelly en una noche una noche que estaba haciendo el almuerzo, la cena, que le había pedido matrimonio. Y en eso le dice como que ella realmente, en eso ella ve que Heathcliff está escuchando eso, que Edgar le acaba de pedir matrimonio a Catalina. Y ¿Qué edad tenía en ese momento? como, ¿Sabes? no, sí, era aproximadamente 17 años, ya eran adolescentes. Y Heathcliff escucha hasta ahí, hasta donde le pidieron matrimonio. Y y él se va corriendo. Y cuando se va corriendo, ella empieza a confesarse a Nelly diciéndole que ella realmente ama a Heathcliff. Pero ella sabe que no pueden estar, pues porque él no tiene dinero y además obviamente es un gitano. Así que desea mejor casarse con Edgar y así ayudar a Heathcliff a que surja. Ese es como su plan. Obviamente Nelly le dice que sus planes están mal, que si se casa con Edgar tiene que renunciar a Heathcliff. ¿Entiendes? Como que no puedes tener todo en la vida. Y por ese entonces había muerto el papá de Catalina y Heathcliff. Entonces Heathcliff ahora iba a ser el dueño de la casa. Y cuando fue el dueño de la casa, de una puso a Heathcliff como criado. Ya no iba a tener más privilegios, o sea, era como criado. Entonces, ahí es como Catalina se le cuenta
una pesadilla después de que ya confiesa su amor y que Hesley se fue justo cuando escuchó que se iba a casar. Y posee un párrafo para que escuches más ambientado. Le dice a Nelly, Catalina a Nelly, no es nada. Solo iba a decir que el cielo no parecía ser mi casa y me partía el corazón a fuerza de llorar por volver a tierra. Y los ángeles estaban tan enfadados que me tiraron en medio de un brazal, en lo más alto de las cumbres borrascosas, en donde me desperté llorando de alegría. Eso servirá para explicar mi secreto también como el otro. No tengo motivos para casarme con Edgar Linton que de estar en el cielo. Si ese malvado no hubiera hundido a Heathcliff tan bajo, no hubiera pensado en ello. Me degradaría ahora casarme con Heathcliff. Él no sabrá nunca cuánto le amo, y eso no es porque sea guapo, Nelly, sino porque es más que yo misma. De lo que sea que nuestras almas estén hechas, la suya y la mía son de lo mismo, y la de Linton es tan distinta como la luz de la luna del rayo y una helada del fuego. Ahí como que se está confesando. Y cuando se refiere a que ese malvado no le hubiera agradado, pues Henley, cuando lo degradó y lo puso descriado. Cuando él escucha, cuando Heathcliff huye de la casa, literal se va. Se va 3 años. 3 años, sí. Entonces a Catalina obviamente le duele mucho la partida de él, pero aún así se casa con Edgar. Y obviamente ella es volátil. Está con Edgar, pero es como frágil, porque ella sigue amando a Heathcliff y le duele que se haya ido. Entonces le cuesta su tiempo recuperarse. Entonces, otra frase que puse dice, el gran pensamiento de mi vida es él. Si todo pereciera y él quedara, yo seguiría asistiendo. Y si todo quedara y él pereciera, el mundo sería del todo extraño, no parecería que yo fuese parte de él. Son como es muy romántico las frases que tiene. Dice, Nelly, Nelly, yo soy Heathcliff. Él está siempre, siempre en mi mente, no como un placer. Como yo no soy un placer para mí misma, sino como mi propio ser. Y de esos 3 años vuelve Heathcliff. Pero ya vuelve hecho un caballero y con dinero. Entonces ahí va directo como a la granja de los tordos a hablar con Catalina. Okay. Pero a Linton obviamente no le gusta la idea porque él sabe más o menos que algo había ahí. Y obviamente Catalina está súper feliz, no cabe en ella de volver a ver a Heathcliff. Y Heathcliff se viene a quedar a la casa de las cumbres. Y empieza a inducir a Heathcliff, al dueño de las cumbres, en el alcohol y en el vicio. Entonces, porque su plan es quedarse con todo. Y cuando lo emborracha y lo lleva al vicio, hace que apuesta todo. ¿Ves? Entonces Catalina cae en desesperación al ver que su esposo y Heathcliff no pueden convivir juntos. O sea, él sigue queriéndolo todo. Vas a prescindir de Heathcliff en adelante, o vas a prescindir de mí. Es imposible ser al mismo tiempo su amiga y mi amiga. Tienes que saber necesariamente a quién escoges. Okay. Luego de eso, ella, Catalina, en esta como desesperación tanto, cae en locura otra vez, pero locura extrema. Y ahí como que ella dice otras cosas hacia él, como que lo quiere ver, pero él no quiere, Nelly no quiere que lo vea a Heathcliff, porque le va a hacer daño, le va a caer peor. Entre tanto, Isabela se enamora de Heathcliff. La hermana de Edgar se enamora de Heathcliff. Aun cuando le ponen, todas le advirtieron lo monstruoso que era Heathcliff, porque Heathcliff era muy malo. Sí. Pero, ¿cuál es ese? Heathcliff. El gitano. Sí, el que volvió, sí. ¿En qué sentido? Como que Caterina le dice como tú no le puedes decir no hagas tal cosa porque vas a lastimar a alguien o eso no va con con los valores. No, él lo va a hacer igual, ¿entiendes? Como que a él no le importa nada más que él mismo
con Catalina. Incluso como evidencia de eso, dice, intentó ahorcar al perrito de Isabela enfrente de ella. Y aún así ella se casa con él. Ella se casa con él a pesar de que intenta matar a su perrito. No muere el perrito porque lo libera. Entonces, a los meses de haberse ella escapado con Heathcliff para casarse con él, Isabela le manda una carta a Nelly, arrepentida de haberse casado con él. A Nelly de la sirvienta. Sí, a la sirvienta. Porque Edgar le cortó los lazos. Fue como, mira, si te casas con él, a mí no me hables más. Entonces, arrepentida. Y mira lo que dice la carta, porque lo puse. Una parte, porque la carta es gigante. No es lo que dice la carta, sino lo que le dice a Heathcliff a Nelly cuando Nelly iba a visitar a Isabela. ¿Entiendes? Porque ya Isabela volvió a las cumbres con Heathcliff, ya casados, y Nelly iba a visitarla. Y él le dice, pero no me importa que se sepa que la pasión es solo de una parte, y yo nunca le mentí en esto. No me puede acusar de haberle mostrado la más pequeña engañadora ternura. Lo primero que vio al salir de la granja fue ahorcar al perrito, y cuando él intercedió por él, mis primeras palabras fueron expresar mi deseo de ahorcar a todo ser que perteneciera a los Linton, excepto uno. ¿Acaso ella creyó ser la excepción? Ninguna brutalidad le repugna. Supongo que tiene una innata admiración por ella, siempre que su preciosa persona quedará salvo de daño alguno. O sea, como que él le dice, excepto a una, obviamente claramente es Catalina Linton, pero ella piensa que es ella la excepción de que... No. La cosa es que entre todo esto, Catalina muere en la locura, obviamente. Su esposo obviamente siempre está súper atento con ella, pero cuando justamente Heathcliff logra ir a verla, como colarse a la casa de ir a verla, ella como que ahí tienen un momento de pasión, se besan así, primer beso y único. Ahí antes no nos han podido ver antes. Se habían visto un par de veces, pero muy poquitas, pero esta era como la última vez que se iban a ver. Y ella muere ahí. Como que cae desmayada y el ratito muere, a los días, perdón. Ya, entonces la cosa es que le dice esto. Tú me amabas, entonces, ¿qué derecho tienes tú para sacrificarme? ¿Qué derecho responde? ¿Qué le dice qué? Lo dice él a ella. Al pobre capricho que sentías por Linton, porque miseria, degradación y muerte, nada que Dios o Satanás nos pudiera infligir nos hubiera separado. Tú, por tu propio voluntad lo hiciste. Yo no he destrozado tu corazón, tú lo has destrozado. Y al hacerlo has destrozado el mío. Tanto peor para mí que soy fuerte. Y ahí es donde ella muere. Eso. Y ella le dice, no, esto se lo dice él. Bésame de nuevo, pero no me muestres tus ojos. Te perdono por lo que me has hecho. Amo a mi asesino. Pero al tuyo, ¿cómo podré amarle? Y ahí es como, eso se lo dice cuando va a morir. Porque ella dice, él dice, amo a mi asesino, o sea, ella. Pero al tuyo, ¿cómo podré mirarle? El asesino de ella fue Clinton, según Heathcliff. La cosa es que logra al final, pues ahí Catalina muere. Y Edgar, allá Catalina estaba embarazada. Así que ahí da luz a Katy. Le ponen Katy Linton. Pero Isabela también estaba embarazada cuando ella huyó, porque ella se fue de la casa, logró irse de la casa y dejar a Heathcliff. También estaba embarazada. Y al tiempo después, Heathcliff se logra quedar con su hijo. El de Isabel. Sí, que era hijo de él. Le puso Linton Heathcliff. Entonces, si tú analizas, Katy Linton y Linton Heathcliff son primos. Sí. ¿Cierto? No. Bueno, Katy crece aislada y todo. Como que la tienen ahí
encerrada, porque no quieren que vayas a las cumbres, ¿entiendes? Porque él, sé que casi no se ha hablado de lo malvado que es él, pero él como que de verdad no le importa nadie, no importa pegarle a nadie, pasarle por encima de nadie, sí. Ya, entonces, entonces queda así, ya, Hareton, fue criado como Heathcliff, como parte de la venganza de hacerlo desgraciado y dejarlo en la ignorancia que todo esto le perteneció algún día atrás. O sea, a su nuevo hijo lo crió bien, o sea, a su hijo de sangre. Hareton era el hijo directo del dueño anterior de la casa, ¿entiendes? Del Headley. Headley tuvo un hijo que se llama Hareton. Y él, en teoría, era el dueño de esas tierras antes, le debieron de haber pertenecido. Pero Heathcliff lo hace desgraciado, es decir, no le da educación, no le da nada. Lo deja ahí en la desgracia. ¿Y qué pasó con el hermano del de Cata? Edgar, No, el que dice que lo metió en el juego y todo eso. Que apostaba y Henley, todo, ¿sí? él después muere. Sí, él muere. Entonces está como actualmente Cumbres está Heathcliff, Linton Heathcliff y Hareton. Y José. José nunca se muere, siempre está ahí con sus comentarios horribles. Siempre está ahí como una momia, le dicen. Bueno, entonces, después de todo eso, Edgar intenta quedarse con su primito, el hijo de el hijo de su hermana, pero no lo logra, se lo queda igual Heathcliff. Em, Luego Isa, cuando va creciendo, va queriendo salir de su casa, obviamente, porque está ahí encerrada, y logra un día llegar hasta las cumbres, pero más que todo porque unos perritos mordieron a sus perritos, entonces la llevaron, Hareton la llevó a la casa de cumbres para que vieran que todo estaba bien. Ahí Nelly, preocupada obviamente, llegó a ver si es que se había escapado de las cumbres, y ahí la vio. Em, entonces ahí, después de eso, como que Isabela rechaza la idea de que, porque Hareton es primo también de ella. Pero bueno, como que no le cae bien. Así como, no, como un salvaje que no sabe ni leer va a ser mi primo. Y porque literal no puede ni leer su nombre que está como inscrito en la casa. Dice literalmente em, Ayrshire. Y el apellido es Ayrshire. Bueno, Isabela varias veces intentó escapar de su casa. Porque quería ir a ver a su primo, al otro primo, a Linton. Y Linton era una persona muy odiosa. Él era una persona muy enfermiza, pero era muy odioso porque, no sé, alguien le tocaba un pelo y era como, no, pero me tocaste, pero mira lo que me hiciste, cómo pudiste, entonces así como muy manipulador y muy odioso. Pero Isabela como que no podía verlo sufrir. Entonces ella varias veces escapó para ir como a cuidarlo o para hablar con él. Y obviamente en una de esas Heathcliff le dice a Nelly como que su plan es que ellos dos se enamoren, se casen y él quedarse con con la granja de los tordos. Entonces, obviamente a Isabela le prohíben que vaya a cumbres y por eso empiezan como a mandarse cartas entre ellas. Igual la pillan que está mandando cartas de amor, pero el primo como que se nota que las cartas que vienen de cumbres tienen influencias de Heathcliff, del papá, sí. Como que lo obligaba ahí a escribir. Pero después, como que ya le dijeron, ya, bueno, véanse en cierto punto, no en la casa ni de él ni acá, sino en cierto punto. Pero Linton era tan enfermizo que no podía caminar tanto. Pero enfermizo, aunque era como Delicado de salud, complicado. sí. Entonces, pero ya cuando lo empezaron a ver ahí en persona, como que se le notaba el temor que le tenía a su padre. Como que él estaba psicoseado con el papá, como, no, ¿escucharon eso? No, ahí viene. Entonces, como que estaba muy, porque él lo maltrataba, ¿entiendes? Era como lo obligaba.
a ir a verse con Isabela. em, Así que ya llega un día en el que él obliga como a Linton a que tiene que llevar a Isabela a las cumbres. Es como no sé cómo, pero la traes. Entonces básicamente él como que le llora, le suplica, le dice, por favor, acompáñame. Y al final Nelly no quiere, obviamente nunca quiere. Y sí llegan a cumbres. Cuando llegan a cumbres, encierran a Nelly y varios días después, se da como el quinto día, se da cuenta de que a Nelly o sea, perdón, a Isabela y a Linton los casaron, se casaron. Obviamente Isabela estaba desesperada por aceptar el casamiento porque ella quería salir de su casa y ir a ver a su papá que se iba a morir, ¿entiendes? Y no sabía dónde estaban, Edgar no sabía nada y él estaba enfermo y él sabía que se iba a morir pronto, ¿entiendes? Pero porque no podía, ¿dónde estaba su papá entonces? En Los Tordos. Y ella estaba encerrada en las cumbres. Ella se casó para salirse, dice. Sí, ella estaba aceptando, le decía a Heathcliff, le decía como no, yo firmo, yo me caso, pero por favor déjeme ir ya, ¿entiendes? Y les dejaron salir, medio salir porque fue como escapada al quinto día, o por allá más tiempo. Incluso ahí Heathcliff fue muy malo con ella porque, o sea, siempre fue malo, pero fue como que ella, Isabela como no conocía maldad, ella no conocía maldad porque su casa era mimada, él le responde, le dice como, ¿por qué? ¿Qué te crees tú? No sé, como que le responde y Heathcliff le pega así unas cachetadas, varias, así como que muy agresivo. Entonces ya ella logra, Nelly ya vuelve a su casa, a los tordos, y Isabela logra escaparse para despedirse de su papá. Y ahí muere su papá. Obviamente él siempre pensaba como en Catalina. Y ahí ya nos vuelve a situar al presente, donde está Lockwood ahora. Entonces, como que después de eso, Lockwood como que no quiere ya vivir ahí. Ya no quiere, sí, ya no quiere. Entonces como que va a la casa y le dice a Heathcliff como que no, yo Pero todo él dice que bueno es todo. sí, sí, por eso lo va a arrendar. Y él llega y le dice como no, yo le voy a pagar lo que yo le dije y me voy a ir. Ni siquiera vivió ahí lo que pagó. No, porque donde él se iba a quedar no había fantasma. El fantasma estaba en las cumbres y se iba a quedar en los tordos. Decía que eran los tordos. Sí, Esa zona no. sí. Pero él dice como que no, me voy a ir a Inglaterra. Y se va. Entonces después, al tiempo, Ludwig como que dice, voy a pasar a ver cómo está mi casa. Porque la dejó pagada y se fue. Voy a pasar y a ver si me quedo un día allá. Entonces va y llega a la casa y ve como a Isabela está junto con, bueno, porque después Lyndon se entiende que muere de lo frágil que estaba, porque ve a Isabela con Hareton juntos. Entonces él entra por la cocina y Nelly le empieza a contar. Em, Ahí le empieza a contar y le dice que Heathcliff murió ya. Dijo, no, si ya murió. Y empieza a narrar cómo murió. Y básicamente Katy como que se apodera de la vida de Heathcliff porque siempre él sentía que estaba con él. Empezó como a caer también en esta como locura, por así decirlo. Em, Como que se dejó morir de hambre, básicamente no comía. No comía y tenía ya como la vista perdida. Incluso ya no era el mismo, ¿entiendes? Como que decía, ya la venganza no me satisface. Él deja de vengarse y porque él sobreentiende, entiende que ha fracasado, porque ve a Isabela, perdón, ve a Katy y a Hareton enamorados. Y Katy le empieza a enseñar a leer y se empiezan a enamorar. Entonces, otra frase que puse al final dice, te digo que yo casi he alcanzado mi cielo cuando se iba a morir Heathcliff. Y que el de los demás ni lo codicio ni tienen valor para mí. ¿Entiendes? Como mi cielo es Catalina, básicamente. Y eso es como toda la historia. Obviamente el final es feliz si se entiende que Heathcliff murió y se quedó con
se quedó con Catalina, que Katy quedó con Hareton, que son primos, pero bueno. Quedaron enamorados, felices, y Nelly igual quedó bien, quedó feliz. Básicamente hay un momento en el que ella muere, no, perdón, cuando ella muere, sí. ¿Qué? Katy, Catalina, uno. Heathcliff como que le dice que por favor lo atormente. Como no me dejes solo, solo te pido como que me atormentes, ven y búscame. Y lo estaba atormentando. Hacia el final de los días lo estaba atormentando. Cuando muere Heathcliff igual es como tétrico. Y vi como algunos cortos de de las películas cuando muere Heathcliff y siento que ninguno se le iguala como yo me lo imagino. Es como no, es más terrorífico de cómo se ve en esas películas. Eso, básicamente la historia del libro. Entonces, por Heathcliff, ese libro era como, o sea, no por Heathcliff, sino que hay muchas frases como cuestionables, como, ¿me entiendes? Como que me interesa, no sé, la religión, que me interesa ser amable, ¿entiendes? Como que son personas amargadas, porque Heathcliff era así por naturaleza, pero por ejemplo, eh, Hareton y Linton fueron así porque fueron atormentados por Heathcliff. Básicamente los tenía ahí. De hecho, él dice cuando acoge a su hijo, dice como que vamos a ver qué tan torcido nace el árbol si el mismo viento le sopla. O sea, si el mismo, como la misma crianza, digamos, le sopla, qué tan torcido creces. Y por eso la gente. ¿Qué calificación me va a salir? Yo le di 5 estrellas. De De 5. Porque es que como está escrito, es muy, muy, muy bonito, muy escrito. Y ella era poeta. Emily Bronte era poeta. Y Virginia Woolf, no sé si son no son contemporáneas, pero Virginia Woolf decía que ella se iba a hacer famosa por sus poemas más que por la novela. Yo no leí la poesía. Pero en ese entonces, de Virginia Woolf, esta novela no era tan aclamada, no era tan famosa. Entonces, y ya, ¿de qué año es Virginia Woolf? Como de 1900, o ya de 1800. No, ya es de 1900 y tanto. Después, acá tengo igual el árbol genealógico para que. Virginia Woolf nació en el 82 y murió en el 41, 1941. Nació en 1882. Ah, ya, ¿viste? ¿En 1882? Ah, son casi, ya, porque ya nació en 1818, un poco pues, antes. Sí, un poquito antes. Mira, este es el árbol genealógico, ¿viste? Los Ayrshire tuvieron a Hedwig y a Catherine. Los Linton, Edgar e Isabella, que Isabella se casó con Hedwig, tienen a Linton. Edgar y Catherine tienen a Cathy. Y Hedwig tiene a Hert. Entonces, el árbol está como unido, ¿no? Es como un poco incestuoso, pero hay algo que sí hay que tener en cuenta. Y que para disfrutar esta novela tienes que aceptar las reglas de la novela. Ya. Sí. Tienes que aceptar eso, por ejemplo, que va a haber cosas entre primos, que no va a ser una historia de amor convencional, porque para mí sí hay amor, pero sobre todo hay venganza. Hay venganza porque como trata al otro, em, entonces como que aceptar y hacer las paces con que no vas a encontrar un libro hermoso, florido, así como de flores, ni nada por el estilo. Y que va a ser así como mucha destrucción. ¿Qué tan pesado es a nivel de leer el libro? ¿Cuesta un poco leerlo? Es bastante natural. No es natural. Es hasta entretenido. Yo me reí en algunas partes porque Nelly es muy chistosa. Ella no es ni mala ni buena. Es que ni buena. Aquí como hay muchos grises. Ella dice, no sé, cuando dice, mírala cómo está, no se case con ella, literalmente le decía. Em, pero otras veces decía como, le decía a Isabela, pero ¿cómo te vas a enamorar de una persona que has visto solo 2 veces en tu vida? Eso no es amor, literalmente le decía. Es Pero, como la relación que todos tenemos, que pesa. pues, es que, claro, pero igual ella se equivocaba. Tampoco era tan buena. A veces no era tan razonable. Incluso a veces se arrepentía de lo que hacía. Y
O le decía como ese enclenque blandido que no sirve para nada. Como muy... Entonces, claro, yo te decía lo de la que está escrita como estilos de muñecas, porque primero es Lodud, luego Nelly, y después a veces incluso otras personas. Por ejemplo, no sé, la criada, otra criada, o Isabela, o Catalina. Entonces, como que hasta el tercer nivel se llegaba. Y bueno, yo puse también como una conclusión y los comentarios de la gente, porque esta novela tiene mucho hate también, mucho hate. Dice, muchos críticos, tras la publicación de esta obra, asumieron que la autora debía de ser una mujer perturbada, sobria o moralmente desviada. La intensidad emocional, la violencia psicológica, porque hay mucha violencia psicológica, y el carácter casi demoníaco de Heathcliff desconcertaron a la sociedad victoriana, que esperaban de una mujer sensibilidad y decoro. Algunos llegaron a decir que Emily Bronte debía estar trastornada por escribir algo tan oscuro. Lejos de ser una desequilibrada, Emily era una observadora aguda de la condición humana, sin miedo a explorar un aspecto más crudo y verdadero. Como que fue muy juzgada por eso. Y sí, nosotros veíamos en el bootcamp a Heathcliff como fuerzas de la naturaleza, porque es como, no sé, nada nos hubiera podido separar, ¿no entiendes? Como ni la muerte, ni nada. Nos hubiera podido separar, pero no pudieron estar juntos en vida. Acá dicen lo que opina la gente. ¿Qué opina el público? Un clásico. Y uno de los libros más aburridos que me he obligado a leer. Sentí la necesidad de leer algo que me abriera los ojos durante la mayor parte del libro. Esta novela es un gran ejemplo de por qué los estudiantes de secundaria aprenden a odiar la literatura de los clásicos. Yo lo leí la primera vez a los 18 años. Ahora, igual es otra edad. Sí, pero me gustó. Pero es que en secundaria, ¿cuánto es? ¿13? Ah, ya. Bueno, puede que sí. No. Igual si te lo lees a los 13, te crea una imagen muy cruda del mundo. ¿Cómo puede ser tan crueles? Alguien puso, sé que es un clásico, pero odié este libro. Odio a Katy, odié a Heathcliff, y pensé que todos deberían ser atados y enviados a la cama sin cenar. No me sentía a gusto, no me apetecía, y no entiendo por qué se cataloga como romance cuando es tan obvio que no lo es. Y ahí obviamente que uno puede odiar a los personajes. ¿Tú disfrutarías leyendo una novela que odias a los personajes? Mm, mm, no, ¿No? que es una película. Es una película que odia a todos los personajes. Pues no sé, porque para mí es como indistinto porque puedes seguir apreciando la pluma, la historia. No empatizas con los personajes, pero ves la historia. ¿Entiendes? No, tiene que ser muy buena. Exacto. Por eso tiene que ser muy buena. Pues si no te aburres, ¿para qué estoy leyendo esto si no me interesa? Es que ahí depende de tu personalidad. Porque si te enojas con el personaje tanto que ya te sesga de ver el contenido, te quedas así como pensando en puro mal comentario y ya no disfrutas. Sí, también. Yo creo que eso es lo que le pasa a la gente. Sí, pero ¿cómo va a buscar un perro? Qué mala persona. Y ahí se quedan. Pero por eso yo decía, hay que aceptar las reglas. Va a haber violencia, va a haber así como gente que no te va a caer bien. Todo eso. Yo igual con el título me también parecía que es una novela romántica. O sea, a mí me parece que sí tiene romance en el sentido de los diálogos y la pasión, pero no predomina para nada. Lo que más predomina es la venganza, los personajes. Y aparte que eso es una novela del romanticismo y novela gótica. Es decir, que el romanticismo es que pone mucho a flor o potencia mucho las emociones. Entonces aquí está potenciada la ira, la rabia, Sí. el amor también está muy potenciado. Entonces, todo eso llega a niveles extremos. Y novela gótica, porque pues está así como con fantasmas, no tiene tantos fantasmas, pero tiene igual como fantasma, el tema de la muerte y todo eso. Dice, leí casi la mitad del libro, ya no lo soporto. Todos los personajes son unos imbéciles
son gente terrible. ¿Por qué querría pasar mi tiempo libre con ellos? Además, no percibo el gran romance de Heathcliff y Catherine. Puedo ver que están unidos, pero la escritura no me evoca emociones fuertes. Y mucho menos amor ni romance, solo gente terrible haciendo cosas terribles. En tercer lugar, el acento de Georgia de Joseph es prácticamente ilegible en su supuesta ortografía fonética. Esto pues se refiere porque en obra original en inglés, Joseph como que es de otra parte. Entonces una compañera, una amiga del bootcamp dijo como que no se le entiende o no habla. Tienen otra jerga. Pero bueno, no sé, en español se pierde. Y hay demasiados libros buenos en el mundo como para perder el tiempo con esto. Querido lector, si aún no has leído Cumbre Borracosa, no te molestes. Aquí tienes todo lo que necesitas saber. Es una historia de dos personas terriblemente horribles que hicieron miserables a todos sus conocidos y acabaron siendo miserables también. Catherine y Heathcliff son tan tóxicos juntos como lo son individualmente, y me sentí realmente mal al leerlo sobre ellos. Hicieron tantas cosas malas, sobre todo Heathcliff, y seguí leyendo esperando que se hiciera justicia, pero no hubo ninguna consecuencia para ellos, y estoy realmente desconcertado porque ¿qué sentido tenía la historia entonces? Y ese comentario es como, literalmente, es como, en esa época cuando fue publicado la gente era pensaba eso. Es como un cuento de inicio, el problema y después la solución y la reivindicación. Casi eso lo hacían en la época victoriana, que fue más o menos donde fue publicado eso. Y en la época victoriana se esperaba que las novelas, lo que decía al principio, que fueran ejemplos a seguir, decorosos, femeninos, y era mujer. Entonces por eso esa persona estaba esperando las consecuencias y una moraleja y el por qué. Y no, aquí no hay ninguna moraleja, no hay nada de eso, es como una historia. Historia. Una historia, sí, los sentimientos de las pasiones, la ira y eso. Me detuve en la página 42, no soportaba la escritura. No solo era difícil de descifrar, llámame tonto si quieres, sino que frases, incluso párrafos que podrían resumirse en pocas palabras, se desarrollaban con pompa durante páginas y páginas. Es una pena porque me encantan las historias de amor oscuras, y eso justo con lo que había oído sobre el sólido desarrollo de los personajes de esta novela y su buena reputación me hizo pensar que me encantaría. Pero yo no aguanto más la prosa y estoy demasiado aburrido del TDA. Es demasiado dice del TDA y demasiado distraído por la falta de paciencia para continuar. Y que si ya la persona tiene TDA Y le ponen un párrafo entero, sí, porque ahora, los libros de ahora son como más cortitos, casi nada, pero ahí tú tenías que leerte la carta entera para poder cerrar el libro. está súper concentrado. Sí, 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 sí. Eso de que sí tiene mucho hate, pero es que no hay que ir pensando que es una historia tan contra. ¿Algún comentario bueno? Sí, claro que hay buenos. Al momento. Y no los puse. 5 estrellas. Lo que pasa es que la gente se inspira y hace tremendos comentarios. Ponen todos sus pensamientos ahí. Por ejemplo, se dice, reseña en comentarios. No todas las historias tienen que ser alegres con finales felices. Al fin y al cabo, así es la vida. Pero es la forma en que reaccionamos ante quienes nos rodean lo que nos define. Esto me lleva directamente a la caracterización del libro, que es absolutamente magnífica. Te guste o no estos personajes, no hay duda de que fueron elegidos brillantemente. De hecho, como estudio de personajes, ninguno logra despertar ni una pizca de admiración en sus lectores, con excepción de los jóvenes Katy y Heraton, que son los que se enamoran al final. Aún así, todos son personajes extraordinarios. Una historia de amor, aunque el romanticismo tiene una poderosa influencia en la historia, esta no es una historia de amor. Es en cambio una poderosa historia de amor y la unidad de dos almas en la vida y en la muerte. Esto es como no es como de amor, pero sí de amor. Las icónicas palabras resonarán en muchos. Soy Heathcliff, como explica Katy, porque él es más que yo misma. De lo que están hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales. Esto conmueve cada vez que lo leo, dice la persona. Es decir, la narrativa fue perfecta, casi como un cuento para adultos. No podía soltarlo. Lo leí por primera vez en la clase de literatura inglesa avanzada. Un poco en el último año de preparatoria.
El libro es denso, complejo y confuso, y con una clase llena de detractores me costó asimilarlo. Posteriormente lo leí 3 o 4 veces más para la universidad y cada vez me gustaba más. Siempre encontraba algún fragmento nuevo y fascinante en la historia que no había captado. Y justo eso, si crees que si lo vuelvo a leer, es un libro que se puede volver a leer. Sí, yo no me acuerdo, mira, la primera vez que lo leí me gustó y sabía que era como sombrío y como venganza y eso, pero no me acordaba. Y ahora que lo volví a releer, sí lo volvería a releer cuando quiera algo pasional, pero pasional así como de sentimientos. En este caso negativos, pero sentimientos. ¿Entiendes? Sí lo volvería a leer. No creo que encuentre como otros significados, porque no es así como... Y yo creo que a lo que se refería confuso es que tienes que estar atento al cambio de personajes, al cambio de voces. Cuando está hablando Nelly, cuando pasa a ser Ludwig, cuando pasa a ser Catalina, ¿entiendes? Así como que puede llegar a confundir. Pero a mí no me confundió tanto, sinceramente. Em, Aquí, claro, dice una historia de traición, una historia de venganza, una historia de relaciones complejas y entre familias. Mira, busqué en internet en ayer datos curiosos de Cumbres Borrascosas. ¿Ya? Fue una inversión familiar. La novela no fue un éxito inmediato. De hecho, fue rechazada por varias editoriales. Finalmente, Emily y su hermana Anne pagaron de su propio bolsillo la considerable suma de 50 libras para publicar Cumbres Borrascosas y Agnes Kelly, juntas en un solo volumen. Trágicamente, Emily murió leyendo de su novela Había siempre acaso. Y Inspiración en un lugar real. Se cree que la granja de Cumbres Borrascosas está inspirada en un lugar real llamado Top Winters, una granja de los páramos de Harwood, cerca de donde vivía Emily. Aunque hoy en día está en ruinas, en la época de Bronte, era una granja en funcionamiento. El paisaje salvaje y desolado de los páramos de Yorkshire fue una fuente de inspiración fundamental para las notas. Mundos imaginarios de la infancia. Desde el joven los hermanos Bronte usaron mundos imaginarios increíblemente detallados. Emily y Anne inventaron el reino de Ponder, una isla en el Pacífico Norte sobre lo que escribieron extensas sagas y poemas. Esta temprana táctica de la narración y construcción de mundos complejos sin duda influyó en la creación de Cumbres Borrascosas y tiene una estructura narrativa innovadora. Una de las razones por las que la novela desconcertó a los críticos de la época fue su innovadora estructura narrativa, a menudo comparada con un conjunto de muñecas rusas o matryoshka. La historia principal está contada por Nelly Dean al señor Luke, pero dentro de su narración siempre hay otras voces o perspectivas. sí, y sabes que yo también leí Emily Jenner de Charlotte Bronte, que es la otra hermana. Me falta la otra hermana. Y a mí me encanta Jenner, para mí es clásico favorito. Pero más que Cumbres Borrascosas. Pero ahora, viendo, releyendo este libro, que igual voy a releer Jenner de nuevo. Pero igual releyendo este libro entiendo por qué es tan bueno. ¿Entiendes? Porque igual es, tiene unas frases muy hermosas, muy pasional. Y esta disrupción de cómo está narrado es muy bueno. Pero la de Jenner es un poco más correcta. No fue tan criticada por eso, porque es más correcta. Es más digerible, es más romántica. Esa fue como agresiva. Pero sí, es muy buena. Que me queda pendiente ver las adaptaciones para ver cuál le da a la talla del libro. Eso. Bueno, eso sería como por el capítulo de hoy de Cosas Borrascosas. Estuvimos hablando una hora sobre todo sobre la obra, sobre el resumen del libro. Pero eso, espero que se animen a leerlo.